Dicen que en los rincones más oscuros del campo, cuando la noche cae y la niebla cubre la tierra, hay pactos que no deben hacerse. Un gallo negro, un alma vendida y un precio que nadie puede escapar. Aquí, las leyendas cobran vida y cada historia es un susurro del infierno. Bienvenido a la oscuridad. La leyenda maldita del campesino y el gallo infernal. Hace años, Emiliano Duarte era conocido en su pueblo como un hombre obsesionado con los combates de gallos, aunque siempre con el fracaso asegurado. En las arenas polvorientas de los palenques, los espectadores se reunían para gritar, apostar y celebrar la brutalidad de las peleas. Pero Emiliano era motivo de burla constante. Sus gallos, flacos y enfermos, caían en segundos ante cualquier contrincante. Desde adolescente, soñaba con triunfar, pero sus decisiones siempre lo condenaban. Gastaba el poco dinero que tenía en aves débiles, baratas y enfermizas, y cada derrota lo hundía más en la humillación y la frustración. Pero lo que realmente lo atormentaba era Vicente Ríos, el gallero más admirado y temido de la región. Vicente ganaba sin esfuerzo y se deleitaba humillando a Emiliano frente a todos. Con fama, fortuna y mujeres a su alrededor, era todo lo que Emiliano anhelaba en secreto, y en silencio guardaba un odio que ardía con cada derrota. Una tarde de tormenta, exhausto por años de fracasos, Emiliano vendió lo poco que poseía y compró un gallo prometido como invencible. Con la esperanza vibrando en cada paso, llegó al palenque, desafiando a Vicente con su nueva adquisición, apostando lo que le quedaba. Pero la historia se repitió. El gallo cayó derrotado en segundos y la risa del público retumbó como un trueno en su pecho. Deberías apostar contra ti mismo, Emiliano. Así al menos ganarías algo por primera vez, dijo Vicente con una carcajada que le quemaba la piel. Esa noche, mientras la lluvia lo azotaba, Emiliano permaneció solo, encorvado bajo la tormenta, con los puños apretados y la rabia burbujeando en su interior. Si tan solo pudiera vencerlo, si tan solo pudiera arrebatarle todo, susurró al cielo oscuro, mientras un relámpago iluminaba sus ojos llenos de deseo y resentimiento. Entonces, una voz rasposa surgió entre el rugido de la tormenta. Emiliano. Miró a su alrededor y entre las sombras de las gradas, un anciano emergió. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, sus ojos brillaban con un fuego extraño y llevaba un sombrero ancho que le ocultaba parte del rostro. Acércate, muchacho. No te mojes tanto, dijo el hombre, ofreciéndole un pequeño frasco de líquido ámbar. Emiliano, sin pensar demasiado, aceptó y bebió un trago largo, sintiendo como el fuego del aguardiente recorría su garganta. Estoy cansado, nada me sale bien. Todos mis gallos caen y él, Vicente, solo se burla, dijo con voz temblorosa. El anciano guardó silencio unos segundos, observándolo con intensidad. Luego, preguntó con voz grave y profunda.
¿Harías cualquier cosa por ganar, Emiliano? El joven asintió, sin dudar. Lo que sea. Solo quiero que pague por lo que me ha hecho y recuperar lo que me pertenece. El anciano soltó una risa áspera y levantó un trapo negro que cubría una jaula. Dentro, un gallo de plumaje completamente negro y ojos rojos brillantes los observaba, emanando una aura inquietante. Este no es un gallo común, es un demonio en forma de ave. Cuídalo bien y vencerá a todos tus rivales. Aliméntalo con carne molida 2 veces al día. Lo tendrás 1 año, luego deberás devolverlo. Y recuerda, si fallas o intentas engañarme, vendré por él. Sus palabras eran un susurro que helaba la sangre. Emiliano, cegado por la ambición, aceptó sin vacilar. Una última condición, continuó el anciano. No des caridad a nadie. Si lo haces, el gallo no peleará. Yo estaré cerca, vigilándote. Ahora ve y haz que los que se burlaron paguen. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, Emiliano tomó la jaula y se perdió entre la lluvia, ansioso por probar su nueva suerte y cambiar su destino para siempre. A la mañana siguiente, Emiliano regresó al palenque con la jaula cubierta. El rumor de su llegada se extendió como pólvora entre los galleros. Algunos se rieron, recordando sus derrotas pasadas, mientras otros lo miraban con curiosidad. «Miren quién volvió buscando otra paliza», gritó Vicente, su voz burlona atravesando el aire cargado de polvo. Emiliano no respondió. Con movimientos lentos y calculados, colocó la jaula en el centro de la arena y se mantuvo de pie unos segundos, midiendo a su antiguo rival. Luego, con voz firme que cortó las risas como un cuchillo, «Saca tu mejor gallo. Hoy tu reinado termina». Vicente soltó una carcajada, confiado como siempre. «Pensé que venías a apostar contra ti mismo otra vez. Sigues siendo un pobre ingenuo». Pero cuando Emiliano levantó el trapo que cubría la jaula, un silencio helado se apoderó del lugar. El gallo negro emergió con movimientos elegantes, su plumaje absorbiendo la luz del sol, y esos ojos rojos, brillantes y penetrantes, parecían escrutar el alma de todos los presentes. El público contuvo la respiración. Nunca habían visto un ave así, grande, musculoso y con un aura que intimidaba hasta a los más valientes. Vicente, aunque confiado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pelea comenzó. Al principio fue equilibrada. Alas batiendo, espolones chocando, gritos de los espectadores llenando el aire. Pero pronto, el gallo negro demostró una velocidad y ferocidad sobrenatural. Con un movimiento preciso, derribó al campeón de Vicente en un instante. Un silencio absoluto se apoderó del palenque. «¡Imposible!», vociferó Vicente, incrédulo. «Este gallo no puede ser real». El ave continuó, imparable. Cada contrincante que se atrevía a enfrentarlo caía ante sus garras como si fueran muñecos de trapo. La risa que antes perseguía a Emiliano se había convertido en asombro, miedo y admiración.
Esa noche, el palenque fue testigo de la transformación de Emiliano. De ser el hazmerreír del pueblo, pasó a convertirse en el hombre más respetado y temido. Las apuestas se dispararon, el dinero llegó, y por primera vez, las mujeres lo miraban con deseo y admiración. Cada noche repetía la escena, su gallo negro ganaba, y Emiliano recogía los frutos de la victoria. Pero mientras el éxito crecía, también lo hacía una inquietante sensación. Siempre sentía que alguien lo observaba. Entre el murmullo de la multitud y las sombras de los palenques, percibía la presencia de aquel anciano misterioso, acechándolo desde la penumbra, como un juez silencioso que no perdona errores. Meses después, cuando su reputación se había convertido en leyenda, Emiliano se preparaba para un duelo particularmente lucrativo contra galleros de pueblos vecinos. La noche estaba cargada de electricidad, la luna apenas iluminaba la arena y el viento traía un aroma a tierra mojada. Todo parecía perfecto para otra victoria, hasta que lo sintió. Una mirada fija que atravesaba la oscuridad. Entre el público, casi oculto en la penumbra, estaba el anciano. Sus ojos brillaban con un fuego inquietante, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, la autoridad y el poder de su presencia eran innegables. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su columna, y por primera vez desde que había ganado su primera pelea, dudó. El gallo negro se agitaba en la jaula, impaciente, reflejando la tensión de su dueño. Emiliano respiró hondo, intentando concentrarse, pero un nudo de temor se había instalado en su pecho. La sombra del anciano no era un simple espectador. Era un recordatorio de que el pacto tenía reglas y que la ambición, como siempre, tiene un precio. El combate comenzó, pero esta vez algo era distinto. Emiliano no podía concentrarse. Cada movimiento del gallo negro, que antes había sido perfecto, parecía ahora exigir de él algo más que habilidad. Necesitaba obedecer reglas que aún desconocía. La mirada del anciano lo seguía, penetrante, implacable, como si pudiera leer sus pensamientos y medir cada intención. El gallo negro atacó con una precisión letal, derribando a su oponente en segundos. El público gritó, mezcla de asombro y miedo, pero Emiliano no celebró. Un sudor frío le recorría la espalda. La euforia de la victoria se mezclaba con un temor profundo, casi visceral. Algo en la forma en que el gallo lo miraba después de cada pelea lo hizo entender que no era un simple animal. Era un juez silencioso de su ambición. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en el palenque, Emiliano se retiró a su casa. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra quemada y humedad, y un silencio inquietante envolvía cada callejón del pueblo. Al abrir la puerta lo encontró, el anciano, en el umbral, sosteniendo la jaula con el gallo negro. Su presencia era inmóvil, ominosa, como una sentencia que no podía evitar. «Parece que huís, muchacho», dijo con voz grave y áspera, cada palabra resonando en las paredes de la casa. «Recuerda que nada es gratuito. Cada acción tiene su consecuencia». Emiliano tragó saliva, paralizado por el miedo. No estoy huyendo. Solo necesito, balbuceó, sin encontrar palabras para justificar su ansiedad. Solo quiero hacer lo correcto antes de pagar mi deuda. El anciano asintió lentamente y, sin hablar más, lo condujo a través de la penumbra hacia un sendero que Emiliano había evitado toda su vida.
la casa de su madre. Allí, con manos temblorosas, entregó un papel que contenía indicaciones precisas sobre la ubicación de su fortuna y confesó los pecados cometidos en su ambición ciega. Cada palabra era un acto de liberación, pero también de temor. Sabía que el pacto que había firmado no perdonaba errores. Cuando regresó al Gallo Negro, encontró al anciano esperándolo en silencio, la jaula entre las manos, con la mirada fija y penetrante. Emiliano comprendió que su triunfo no era libre. Cada victoria estaba vigilada y cada desobediencia tendría un precio impensable. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y la luna se ocultaba tras nubes negras, se tejía un nuevo rumor en el pueblo. Algunos aseguraban que, en los palenques más remotos, un hombre con harapos y un gallo negro aparecía de repente. Nadie sabía de dónde venía ni cuándo se iría. Solo se escuchaban los gritos de los gallos y el eco de la risa o el llanto de quienes osaban burlarse de los demás. Emiliano, ahora consciente de la fuerza que poseía, también entendía que no todo podía ser controlado. El gallo no era un simple aliado, era un instrumento de justicia, oscuro y absoluto. Cada pelea, cada victoria, era una cadena más que lo ataba al anciano, a la jaula y a un destino que ya no podía ignorar. En lo profundo de su mente, una pregunta empezó a martillarle. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su poder? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar cuando la sombra del pacto reclamara lo que era suyo? Las semanas pasaron y Emiliano se convirtió en leyenda. Cada noche, el Gallo Negro dominaba los palenques y su fama crecía como fuego descontrolado. El dinero y el respeto estaban a su alcance, pero con cada victoria, la sombra del anciano se hacía más presente. Emiliano comenzaba a sentir que no solo lo vigilaba, parecía susurrarle órdenes invisibles, recordándole que su poder no era gratuito. Una noche, en un palenque de un pueblo vecino, la tensión alcanzó un punto insostenible. Emiliano estaba a punto de enfrentarse al gallero más ambicioso de la región, un hombre corpulento, con una sonrisa arrogante y ojos llenos de desafío. El público esperaba un espectáculo épico, pero la atmósfera se volvió extrañamente pesada. Mientras colocaba la jaula en la arena, Emiliano percibió de nuevo esa mirada penetrante. El anciano estaba allí, entre la multitud, escondido en las sombras. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. Sus ojos parecían brillar con una intensidad amenazante, como si midiera no solo su victoria, sino la esencia misma de su alma. El combate comenzó. El Gallo Negro atacó con fiereza sobrenatural, sus movimientos precisos y letales, pero Emiliano notó algo que nunca antes había sentido. El gallo parecía beber no solo de su habilidad, sino de su miedo, de su rabia contenida y de su deseo de venganza. Cada espolón que caía sobre su adversario parecía cargar un mensaje oscuro, un recordatorio de que el poder tenía un precio invisible. Cuando la pelea terminó, el Gallo Negro se mantuvo inmóvil, con la mirada fija en Emiliano, como desafiándolo. La multitud aplaudía y gritaba, pero él no podía moverse. Un frío recorrió su columna
y un presentimiento lo heló por dentro. Sabía que algo estaba por suceder. Esa misma noche, al regresar a su casa, Emiliano encontró la puerta entreabierta. La jaula estaba vacía. Un escalofrío lo recorrió mientras el anciano emergía de las sombras, sosteniendo al gallo negro, cuyo plumaje brillaba con un rojo inquietante bajo la luz de la luna. «Parece que disfrutas demasiado del poder», dijo el viejo, su voz como un eco de tormenta lejana. «Recuerda, Emiliano, este don no es tuyo para siempre. Cada acción tiene su consecuencia y cada exceso será pagado». El gallo chilló, un sonido que no parecía humano, resonando en la madera de la casa y en los huesos del joven. Emiliano comprendió que su vínculo con la criatura no solo le había otorgado triunfo, sino que lo había ligado a un destino oscuro e ineludible. El anciano dejó la jaula en silencio y desapareció entre las sombras, pero la sensación de ser observado persistió. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Cada rincón de su casa parecía respirar, y el sonido de pasos lejanos se mezclaba con el murmullo de la lluvia y el viento. Comenzó a preguntarse si el gallo realmente luchaba por él, o si era él quien luchaba para cumplir los oscuros designios del ave y del anciano. Cuando la luna alcanzó su cenit, Emiliano escuchó un susurro que se arrastraba por la casa. «No olvides tus promesas, muchacho». Su corazón latió con fuerza mientras la jaula vibraba levemente, como si respirara, y el brillo rojo de los ojos del gallo iluminara la habitación en un halo que parecía absorber la luz. Emiliano supo, en lo más profundo, que su triunfo había terminado de convertirse en una prisión invisible. Los días siguientes, Emiliano trató de mantener la normalidad, pero cada victoria lo acercaba más a una sensación de pérdida inminente. El gallo negro ya no solo era un instrumento de triunfo. Parecía un juez silencioso, un recordatorio de la deuda que había contraído. Su mirada roja lo seguía incluso fuera de la jaula, y a veces, en la oscuridad de la noche, sentía que sus alas rozaban el aire, como un susurro que le recordaba su destino. Una noche, en un palenque especialmente concurrido, Emiliano se enfrentó a su mayor desafío. Un grupo de galleros de pueblos vecinos que habían hecho de burlarse de él su venganza personal. La tensión era palpable. El aire olía a tierra húmeda y a sudor, y cada grito del público era un golpe en el corazón del joven gallero. El combate comenzó, y el gallo negro, como siempre, se movió con una fuerza sobrenatural, derribando a cada contrincante en segundos. Pero Emiliano, por primera vez, dudó. Sintió miedo verdadero, no por perder, sino por la presencia invisible del anciano, por el precio que aún no había pagado. La criatura no parecía solo obedecerlo, parecía leer sus miedos, sus secretos más profundos, su ambición desmedida. Cuando el último rival cayó, un silencio absoluto se adueñó del palenque.
Emiliano estaba temblando y el gallo negro permanecía inmóvil, con los ojos que brillaban como brasas vivas. Fue entonces que el anciano apareció nuevamente, emergiendo de la penumbra como un espectro. «Has disfrutado del poder, Emiliano», dijo con voz grave y cavernosa. «Ahora debes elegir: devolverlo todo y vivir con la memoria de tu ambición, o seguir y enfrentar lo que eres capaz de perder». El joven entendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda hasta los huesos, que no podía escapar. Cada victoria, cada riqueza y cada aplauso habían sido un regalo y una condena. Sabía que la decisión definiría no solo su destino, sino también el del gallo, cuya mirada parecía esperar un juicio final. Emiliano tomó un respiro profundo y decidió regresar al origen de todo: la jaula, el anciano y la tormenta que lo había traído hasta aquí. Con manos temblorosas, entregó la criatura al anciano, aceptando su destino. El viejo lo observó unos segundos y luego, sin decir palabra, desapareció en la oscuridad con el gallo negro. Desde aquella noche, los palenques quedaron marcados por una historia que pocos se atreven a contar. Se dice que en la oscuridad, un hombre con harapos aparece junto a un gallo de plumaje negro como la noche. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde se va. Algunos juran que desafía a los galleros presuntuosos y codiciosos, y que quienes se burlan de los demás pagan caro su arrogancia. El nombre de Emiliano Duarte quedó grabado en la memoria de todos, no solo como un hombre que ganó, sino como aquel que hizo un pacto con lo desconocido y que comprendió que la ambición tiene un precio que a veces es más aterrador que la derrota misma. Y así, bajo la luz de la luna y el murmullo de los viejos palenques, nació la leyenda del gallo negro, un ser oscuro que continúa cobrando justicia en las sombras, recordando que el poder siempre llega acompañado de un precio que no puede eludirse.